Buenas noches, en este video hablaremos de lo que son los circuitos en serie y en paralelo. Primero tengamos que entender una cosa. Cuando tenemos un circuito en serie, un circuito cerrado en serie, tenemos, digamos, acá está la fuente. Acá tenemos un circuito en serie. Siempre en esos circuitos la corriente se mantiene. Digamos que si es un amperio, en cada resistencia hay un amperio de corriente. La corriente siempre se mantiene. Sin embargo, si la fuente es de 10 voltios, la corriente se sigue manteniendo, pero lo que cambia es que por cada resistencia el voltaje es diferente, de tal manera que la suma de los voltajes nos da el voltaje de 10 voltios. Mientras que en un circuito en paralelo como es este, que podemos observar, digamos, una fuente de 10 voltios. En ese caso, la corriente se distribuye por cada nodo, o sea, la corriente llega acá al nodo, pasa para esta y pasa para esta, de tal manera que la resistencia es diferente, pero la suma de las resistencias tiene que dar la resistencia, la suma de las corrientes tiene que dar la corriente total. En este caso, los voltajes en este circuito, en este caso, el voltaje sí es el mismo. El voltaje de esta y esta se mantienen, sigue siendo 10 voltios como pueden observar, mientras que la corriente sí se distribuye. A partir de esto vamos a hacer el siguiente problema. Tenemos una fuente de 10 voltios con estas resistencias y esas que están acá, y vamos a hallar la resistencia, la corriente del sistema y la corriente en cada una de las resistencias, así como sus voltajes. Para hallar la corriente del sistema, primero necesitamos convertir ese sistema a una fuente con una sola resistencia, o sea, toca expresar todo esto en una sola resistencia, para lo cual se resuelve este paralelo y este serie. Primero empecemos con el paralelo, 2 ohmios y 2 ohmios. Recordemos que se resuelve a partir del inverso de las resistencias, entonces tenemos igual 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 2 ohmios es igual a 2 sobre 2 es igual a 1 sobre 1 ohmio, o sea, a un ohmio. Eso ya es una operación básica de algebraica, una operación básica de fracciones, en el cual nos da un ohmio. Recordemos que al final invertimos, ¿sí? Entonces acá tenemos que queda 10 voltios, un ohmio, 4 ohmios correspondiente a esta y 4 ohmios. Esto ya es un sistema en serie, en el cual para hallarla es 1 más 4, 5 más 4, 9 ohmios. Entonces ya tenemos un sistema mucho más sencillo, una fuente, una resistencia. Hallemos la corriente total del sistema, que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta es la ley de Ohm, ¿sí? Voltaje, corriente, resistencia, pero voltaje lo tenemos que es 10, resistencia la tenemos que es 9, nos falta hallar es la corriente, está multiplicando la resistencia, pasa a dividir, tenemos voltaje sobre resistencia es igual a la corriente. En este caso reemplazamos datos, voltaje vale 10 voltios, resistencia 9 ohmios, se divide, nos da 1,1 amperios, significa que es la corriente que se genera en el sistema, la que entra y la que sale del sistema. Al tener la corriente volvemos al punto inicial, al sistema básico. Sabemos que acá la corriente es de 1,1 amperios. Digamos que se desfasa debido a que no se toman todas las unidades. Sabemos que la corriente que circula acá es la misma. Este tiene 1,1 amperios, este tiene 0,1 amperios, y este pues que se desfase si no tomo todas las unidades o algo pasará, pero generalmente tiene que ser 1,1 amperios. Lo que cambia es que el voltaje de este y de este es diferente. El de estos dos si es igual, el voltaje de este y este sí es igual. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente, para hallar el voltaje de esto aplicamos la ley de Ohm. Voltaje es igual, está acá, voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente es de 1,1 amperios por cada una de las resistencias, o sea, 4 ohmios por 1,1 amperios nos da 4,4 amperios, ¿sí? Y el otro igual, voltaje 4, que sería este, 4 ohmios por 1,1 amperios también es 4,4 voltios para cada uno. Voltios, ¿sí? Pero entonces, ¿qué voltaje hay acá? ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente cogemos 4,4 más 4,4 que nos da 8,8, y a 10 voltios que equivalen a esta fuente se le restan esos 8,8 voltios y nos da exactamente 1,2 voltios. Significa que esto que está acá tiene
2 voltios cada una, porque recordemos que en un sistema en paralelo como es este, el voltaje se mantiene, lo que cambian son las corrientes. En este caso, para hallar las corrientes se aplica la misma fórmula. Voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces despejamos el voltaje, la corriente, la resistencia está multiplicando para salir, nos queda voltaje sobre resistencia es igual a corriente. ¿El voltaje cuánto es? El voltaje es de 1,2 voltios sobre 2, 1,2 sobre 2, como lo podemos observar a continuación. Acá está, voltaje que es de 1,2 se divide entre 2 ohmios y nos da 0,6. Y para este caso se hizo exactamente lo mismo, 1,2 sobre 2 nos da 0,6. Significa que cada una de estas tiene una corriente de 0,6 amperios. Estas dos, cada una tiene 1,1 amperios, 1,1 amperios, acá 0,0, 0,6, 0,6 da 1,2, da casi el 1,1 amperios que debería dar, pero eso es por cuestiones de décimas. Y el voltaje de acá y acá fueron diferentes, que fueron de 4,4 voltios, 4,4 voltios, mientras que acá estas dos tienen cada una 1,2 voltios. Y así es como se resuelve un sistema en el cual tenemos tanto serie como paralelo. Muchas gracias.